en Blue Radio. Hoy hemos concentrado gran parte del radar para analizar lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Hablamos con Julio Borges, uno de los principales líderes opositores en el exilio, pero han venido pasando más cosas. El régimen de Nicolás Maduro mostró los dientes, hizo un sobrevuelo de 2 aviones F-16 estadounidenses, viejos pero de combate, sobre una de las embarcaciones de guerra de Estados Unidos en el Mar Caribe, y Estados Unidos respondió ordenando el despliegue de otros 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico. Es decir, lo que estamos viendo es, sin duda, un escalamiento de la tensión entre Washington y Caracas. Y por eso queremos entender esto hacia dónde puede ir. Esto está cambiando con el paso de las horas. Es muy incierto saber cuál puede ser el desenlace, pero sí podemos tener algunos puntos sobre los cuales podemos empezar a mirar hacia dónde va esto. Además, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el bombardeo de Estados Unidos a una lancha que supuestamente llevaba una gran cantidad de drogas, una lancha rápida que salió de costas venezolanas con 11 personas a bordo y que ha desatado otra gran controversia, incluso el rechazo del gobierno de Colombia. Por eso, con tantos elementos sobre la mesa, he invitado a Teresita Aya, que es la internacionalista muy destacada, parte de esta casa de Noticias Caracol y de Blue, para intentar entender lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. Hola Teresita, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias por la invitación en estos momentos tan complicados. Muy difíciles, Teresita. ¿Hacia dónde pueden ir las cosas? Hoy, con todos estos elementos que acabamos de poner sobre la mesa, ¿qué puede pasar? ¿O qué está pasando, mejor? Ricardo, si hace una semana hablábamos de 3 posibles escenarios, que eran: 1, el escenario de que esto fuera simplemente un ejercicio antinarcótico, eso pues ya quedó atrás, eso no va a pasar, entre otras porque estamos viendo un despliegue de lanchas, de barcos, de aviones, como decías ahorita, que no tienen absolutamente nada que ver con un ejercicio normal antinarcóticos, nada que ver. Es decir, ese escenario quedó engavetado, descartado. Sí. Un escenario a mediano plazo donde se trataba de presionar al régimen de Maduro y decirle: nosotros vamos a estar acá sumado a esta recompensa de 50 millones, presionar a ver si había una implosión. Pero Maduro ha respondido, y yo creo que el tema de la implosión también ha pasado ya a un segundo plano, y estamos viendo más bien una reacción inmediata del gobierno Maduro a lo que está pasando en el Caribe, y eso nos lleva al tercer escenario, que si hace una semana hablábamos de invasión, intervención, hoy podemos estar hablando de un conflicto tal vez limitado, que empiece por error o no, pero puede llegarse a hablar de un conflicto en el Caribe. Es decir, con lo que hoy vemos, el escenario ha cambiado, ha mutado, Teresita, y podríamos ver eventualmente una confrontación bélica entre Venezuela y Estados Unidos. Yo no descarto la idea, Ricardo, de que el dedo de alguien se equivoque en el gatillo y espiche el botón o el gatillo que no debe espichar. Y eso es lo que yo llamo una decisión que no se tomó, pero que fue una decisión de todas maneras. Nadie dio la orden de espichar el botón, de disparar, pero se hizo, y yo creo que ese es el mayor peligro, el mayor riesgo en este momento para empezar una confrontación que nadie quiere, pero que cada vez es más cercana. Claro, y ese es el riesgo que conlleva el despliegue militar que se hace por parte de los países. Están las armas, están los buques, están los aviones de combate ahí, y un error o una situación límite puede llevar a que se desencadene un conflicto. Teresita, ¿qué puede haber llevado o hacia dónde quiere que se dirijan las circunstancias el régimen de Nicolás Maduro cuando muestra los dientes de la forma en la que lo ha hecho? Además, con un elemento simbólico. Los aviones de combate modernos que tiene Venezuela son los Sukhoi rusos, y no los utiliza para esta misión, sino que utiliza los propios aviones F-16 viejos que les había dado en los años 80 al gobierno de Venezuela a Estados Unidos. Hay todo un simbolismo, porque él quiere mostrarse fuerte, que la presión no está funcionando, que él está ahí y se va a mantener ahí, y que tiene cómo defenderse, y tiene estos aviones viejos, unas milicias de gente mucho mayor, lo que hemos visto por lo menos hasta ahora. Él está mostrando que tiene con qué defenderse, pero no está asustando al mostrar lo que tiene. Y yo creo que el mensaje es ese: él no quiere asustar, y es un mensaje más interno hacia su gente y hacia sus colaboradores y tal vez los que lo quieren, diciéndole: yo tengo cómo defenderme y me voy a defender, ustedes no se preocupen. Pero el mensaje hacia afuera es: tranquilos, que yo no quiero asustar.
entiendan esto como un mensaje interno y el hecho de que no es tan fácil hablar de invasión en el siglo XXI. Yo creo que ese es el mensaje de Maduro. Yo no soy tan débil como creen, sobre todo hacia adentro. Y tranquilos que tratémonos pasito. Claro, pero esto coincide, Teresita, con una respuesta de Estados Unidos que no ha sido, por supuesto, bajando el tono. Estados Unidos responde con la gira que ya estaba prevista y que está en desarrollo del secretario de Estado Marco Rubio, hablando muy duro en Ecuador directamente contra Nicolás Maduro. Y también con la orden del despliegue de otros aviones, de 10 aviones F-35 modernos, aviones de combate a Puerto Rico. Es decir, prácticamente diciendo, pues si ustedes quieren guerra, pues guerra van a tener o combate van a tener, no les tenemos miedo y mostramos también los dientes. Yo creo que con Trump hay varias cosas en su motivación, y lo hablábamos ahora, Ricardo, antes de que empezáramos. Uno, yo creo que él quedó frustrado en su primer mandato en el 2019, cuando vino todo el tema de Juan Guaidó, la frontera. Él quedó frustrado de que las cosas se le hubieran dañado a último momento y no se hubiera dado el cambio de régimen. Y un Trump frustrado es capaz de guardar ese rencor, esa idea por mucho tiempo, y se la tiene que sacar, se tiene que sacar el clavo, pienso yo. Dicho eso, hay que entender que para Trump y para Estados Unidos, el régimen de Maduro es un régimen que les molesta, un régimen incómodo en la región. Además de eso, viene todo el tema del narcotráfico. Y si bien Venezuela no es un país productor de coca, es un país que se ha vuelto un centro de distribución de la droga, y ellos están agarrando de eso, y esto ha sido un crescendo muy interesante, a mi modo de ver. Ha ido creciendo y él ha dado todas las puntadas para llegar a donde estamos. Primero, declaró terroristas al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles. En un país que lleva 20 años en guerra contra el terrorismo, esto quiere decir, son enemigos de mi seguridad nacional y por lo tanto yo tengo derecho a defenderme con todo. Y así lo hace cuando dice, en contra de estos terroristas se puede usar el ejército. Ya no es la policía de la frontera, es el ejército, ya no es el guardacostas, es el ejército. Y sin pedirle permiso al Congreso, dijo además, porque esto es una situación de emergencia nacional. Él ha ido dando esas pequeñas puntadas para llegar a lo que estamos viendo, que es mucho más que un ejercicio contra el narcotráfico. Y yo creo que él va a seguir escalando y lo tiene muy, muy cantado entre la presión interna, la recompensa, las declaraciones de Marco Rubio, que es que dicen que es un delincuente prófugo de la justicia americana que ya fue condenado por un gran jurado en Nueva York. Es decir, él ha ido con un crescendo, y ese crescendo tarde que temprano tiene que llegar a un clímax. Tiene que llegar al clímax, Teresita, y para finalizar le pregunto por Colombia. ¿Cómo queda Colombia en medio de todo esto? Porque estamos a muy pocos días, estamos a menos de 2 semanas de que el Departamento de Estado diga si certifica o no la lucha antidrogas de Colombia. Y el presidente Gustavo Petro ha rechazado y ha sido muy duro en contra del bombardeo de Estados Unidos contra la lancha que salió de Venezuela supuestamente con droga. El presidente Petro ha dicho incluso el viernes que este era un asesinato de estas personas, y que Colombia estaría dispuesta incluso a reevaluar su cooperación contra el narcotráfico con Estados Unidos si no se respeta el derecho internacional humanitario. ¿Cómo queda Colombia en este sándwich? Empiezo por el final. La declaración del CELAC, que trató de convocar Colombia precisamente para criticar o ir en contra de esta postura de Estados Unidos, y no lo logró. Hubo varios países, entre ellos países que son muy importantes para Venezuela, como Guyana y Trinidad y Tobago, que estuvieron en contra de esta declaración de CELAC, criticando lo de la lancha y el tema. Eso no hizo quedar bien a Colombia frente, no solo pues la región, frente a la Unión Europea, que tiene un foro con CELAC y está pensando el tema de qué tanto es Colombia un socio en la lucha contra el narcotráfico. Y efectivamente, antes del 15 de septiembre, por ley, el gobierno americano tiene que decir si certifica o no a diferentes países. Y a mí a veces me da la impresión de que Colombia se la está jugando a que no nos certifiquen. No sé qué hay detrás de eso, pero cada vez que sale algún tema que uno podría decir, aprovechemos y decimos que hemos estado peleando, por ejemplo, en contra de la producción de más coca, salimos a decir totalmente lo contrario. Entonces, ahora con esto del apoyo a Venezuela, a Estados Unidos, que tiene a Venezuela en la mira, y que le digan que a lo mejor esto influye en cómo Colombia, que sí es productor, ¿va a frenar o no la producción de coca? Yo no creo que nos ayude mucho.
Pues eso no nos va a ayudar y es una buena pregunta la que usted se hace, si realmente el gobierno de Colombia está trabajando para que nos certifiquen o está haciendo todo lo posible para que nos desertifiquen desde el gobierno de Estados Unidos. Teresita Aya, muchísimas gracias como siempre por el análisis y por estos minutos. Muchas gracias, Ricardo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.